Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio tener en este cierre, el día de cierre de las conferencias internacionales con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, a un extraordinario jurista como lo es el doctor Adolfo Alvarado Belloso, a quien hemos decidido designar como miembro honorario de nuestra academia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, querido doctor Adolfo Alvarado Belloso. Gracias a usted por la invitación, don José. Muchas gracias. Bueno, el doctor Adolfo Alvarado Belloso tiene un currículum muy vasto, lo tratamos de sintetizar al máximo. Es profesor de Teoría General del Proceso, es director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Un sinnúmero de juristas que ahora han venido pasando, han sido alumnos del doctor Alvarado Belloso, autor de muchísimas obras, fundador junto con Humberto Briceño Sierra del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, un hecho histórico. Y bueno, el doctor Adolfo Alvarado Belloso tocará el tema el empoderamiento de los jueces y la crisis judicial. Pues adelante, querido doctor Adolfo Alvarado Belloso, con el desarrollo de su tema. Muchas gracias por su invitación, don José. Feliz de estar en la academia, le agradezco la gentileza de darme tan honrosa invitación. Hace unos cuantos días fui invitado por una institución peruana, una escuela de graduandos, para dictar esta charlita sobre la crisis judicial y empoderamiento de los jueces, y tuvo una enorme repercusión. Yo me asombré de que en 4 días había sido vista más de 12.000 veces, y ya le he perdido la pista de cuántas se han visto todavía. Por tanto, esta es una conferencia que ya se dio en el Perú. Es posible que alguien la haya oído en México, pero usted me la pidió, yo con gran gusto voy a repetirla, tratando de decir cosas más o menos similares de las que dije hace un momento, que cayeron bien a la abogacía. Para que se me entienda acabadamente lo que quiero contarles, debo de empezar diciendo que yo soy un juez aposentado, soy un juez jubilado hace ya 20 años. Estuve en el Poder Judicial exactos 35 años, 34 años y medio, que a los fines jubilatorios son 35 años. Eso me permitió jubilarme y empezar en ese momento una alegre y novela abogacía, que llevo haciéndola casi un cuarto de siglo. Durante mi vida judicial, yo fui juez 27 años, de los cuales 21 fue juez de una corte de apelación. Fui lo que se llama hoy un juez activista, un juez que impuso su voluntad, que generó jurisprudencia, que fui un probador de oficio, que busqué la verdad, intenté hacer justicia con la mejor buena fe, por supuesto. Era un juez joven que deseaba hacer las cosas bien. Y con los años me jubilo, y me encuentro que con los nuevos jueces ante quienes estoy litigando ahora como abogado, algunos míos de entonces, cuando yo era juez, aprendieron lo que yo enseñaba en ese momento, que había que ser pues, un probador de oficio, etc. Y entonces comprendí, a la vejez viruela, dirían en mi país, comprendí la exactitud de un dicho del máximo poema épico argentino, que es el Martín Fierro, que dice textualmente: la ley es como el cuchillo, nunca lastima al que lo maneja. Y yo soy cuchillero, lo clavo, no puedo clavar, es imposible que yo me meta en una cuchillada encima. Y ahora, con los años, advierto que yo metí muchas cuchilladas a muchos abogados en mi larga vida judicial. Pero ahora, en mi novela abogacía, al que le metí la cuchillada era a mí. Los jueces, mis alumnos, queriendo mostrarme lo buen profesor que yo era, y hacían lo mismo que yo había hecho. Y tardíamente descubrí que no es igual clavar que ser clavado, señor. Y entonces hice un mea culpa y me di cuenta de que había estado equivocado durante casi toda mi vida. A la sazón yo escribí un libro que se llama El juez, sus deberes y facultades,
que hace años que no se edita. He visto alguna edición pirata en el Perú, pero yo no dejé de editarlo porque lo que escribí en ese momento no podría repetirlo ahora de ninguna manera. Creo que fue un pecado de juventud, y cuando alguien lo tiene y me lo muestra impertinentemente, me dicen, usted decía tal cosa, yo ahora les cuento, oiga, quémelo al libro, ¿no? Hágase el favor y quémelo, y nunca más leo estas cosas que yo escribí en mi juventud, ya perdida. Cuando yo hablo de estas cosas, hay gente que se molesta. Hay gente que se molesta porque no advierte que el que habla es un hombre viejo con dolor. Alguien me ha dicho soy un provocador profesional, y no lo soy. Soy un converso. Y como todo converso es más papista que el Papa. Defiendo mi idea, defiendo las ideas que mantengo en la actualidad, que giran todas en torno al poder de los jueces. La gente cree que el derecho, que el juez es un funcionario de segunda jerarquía en el orden jurídico nacional. Y a mí me gusta decir que la materia procesal que yo enseño desde hace más de 50 años es la materia más política de todo el currículo de la carrera abogacía. La gente dice, no, no, es el derecho político. No, señor, el derecho político es la materia que enseña la historia de las ideas políticas, el contenido de ellas, qué son los partidos políticos. Entonces me insisten, entonces si no es eso, es el derecho constitucional, reforma, no. El derecho constitucional lo que hace es decir cómo se ejerce el poder, cómo se divide el ejercicio del poder. Pero el derecho procesal es la materia que más políticamente importancia tiene en el mundo, porque es la que le pone coto, límites al funcionario que más poder tiene, que es el juez de primera instancia. Lo que estoy diciendo, la gente no lo ha comprendido. La gente cree que lo importante es el presidente de la República, el gobernador del Estado. Mire, si el presidente de la República, tanto en México como en la Argentina, quiere meterse en mi casa, le pide permiso previo a un juez. Léase expedición de orden de allanamiento. Si el gobernador del Estado, el jefe de policía, el mandamás más encumbrado del país quiere meterse en mi casa, le pide permiso a un juez, porque si no, comete un delito. Si el juez quiere meterse en mi casa, se mete, sin pedirle permiso a nadie. Y cuando yo le pido la expedición de la visión de la orden de allanamiento, estoy allanando a usted, me dice, verbalmente. Ábrame la puerta, o se la baja de una vez. Y me la baja. Quiero que sepamos que ese señor que puede hacer esto es quien puede, en el mundo del derecho, quitarme mi vida si es posible. Puede quitarme la libertad, me pone preso. Puede quitarme la tenencia de mi hija. Puede quitarme mi mujer. No dejármela ver. Me echa de mi casa. Y todo eso lo hace utilizando palabras que si usted aboga y lee jurisprudencia como le he leído yo, que durante 12 años soy director de un diario jurídico leyendo y haciendo actas de miles de sentencias, le dicen con las mismas idénticas palabras siempre. Juez de lo penal en mi país puede dictar una pena de un homicidio simple de entre 8 y 25 años. Y en la soledad de su noche, viendo a un hombre que ha cometido un homicidio, dice que esto se cometió, el señor es autor, y él solícito con su alma piensa, ¿qué le impongo? 8 años, 9, 10, 12, 14, 18, 24, 25, es igual 24 que 12, es igual. Y él lo pone a voluntad, utilizando para cualquier efecto las mismas palabras, dadas las características especiales del hecho, las condiciones de las circunstancias del caso, la peligro. Y me mete 14, con las mismas palabras que puede haber metido 4.
Igual ocurre cuando un juez, por ejemplo, condena el pago de un daño moral. Las palabras que utiliza dan igual para 50, que para 500, que para 5.000, para 5.000. Entonces la pregunta que yo me hice y que le hago a usted es a ese señor que puede todo, que puede meterse en mi casa, que puede hacer todas las cosas que me he contado y además eximirme del cumplimiento de la ley. Sí, mató, pero lo hizo en legítima defensa. Por tanto, a ese señor que todo lo puede, que me exime del cumplimiento de la ley, que me quita la libertad, mi hija, mi casa, mis bienes, hay que darle más poder del que tiene, de los que ya tiene, o hay que limitar el uso del poder. Esa es la reflexión. Yo soy desde hace años un historiador compulsivo de la historia europea. Y he visto que desde los Césares para abajo, y pasando especialmente por los Luises de Francia, la autoridad deriva en autoritarismo. El uso del poder deriva en abuso del poder. Y el nacimiento de una república, de la idea de república, es precisamente ponerle coto al autoritarismo de cualquier signo. Entonces mi pregunta es, insisto, al que todo lo puede, yo, juez Alvarado, me dan más poder del que ya tengo conforme con la ley, desde el sistema inquisitorial vigente, desde el fuero juzgo, la ley de partida, el código español, la ley de 1855, la ley 80, y de ahí todas las leyes americanas, desde los estados mexicanos hasta los estados argentinos, pasando por toda América Latina. Pregunto, ¿es eso razonable? Mire, en tanto yo lo vi como juez, lo vi muy bien. Me gustaba la idea. Porque creo que un juez de buena voluntad, de buena fe, que quiere hacer las cosas bien, se siente importante. El mundo jurídico no puede deshacer en tuertos, como diría Sancho Panza. Pero nosotros no somos una monarquía. Cuando yo he estado en México, las veces que he estado, muchas, a partir de mi amor filial por Humberto Briceño Sierra, de quien me considero su discípulo, quiero que sepan que siempre he visto la devoción que el jurista mexicano tiene por los juristas europeos. Por alemanes, por españoles y por italianos. Y no he advertido que esa devoción la tenemos por juristas que están glosando normas que históricamente son monárquicas. Y que ninguno glosa una norma que sea republicana. Y lo que hace a la esencia de la mexicanidad, como hace a la esencia de la argentinidad, es que seamos una república. Cuando mi expresidente Alfonsín, en su campaña electoral, nos hacía rezar de pie, con la mano en el pecho, el preámbulo de la Constitución argentina, y casi lloroso, decíamos, los representantes del pueblo de la nación reunidos en Congreso General Constituyente, nos enseñaba que en democracia estábamos saliendo de la noche oscura de la dictadura militar tenebrosa que tuvimos. Nos decía que en democracia se come, se vive y se educa, y que se come, se vive y se educa mejor. Y tenía razón, gracias a Dios tenía razón. Hasta el día de hoy estamos felices en América porque esto no ha vuelto el golpismo militar. Pero nadie advirtió, ni entonces ni ahora, que el ser democracia no tiene tanta importancia. Porque la palabra democracia lo que a la postre fija es simplemente el origen del poder.
que lo que interesa en la República Argentina, al igual que en México, que en Perú, que en Chile, que en Paraguay, es que seamos una democracia republicana, somos una república. Es decir, un lugar donde existe división e intercontrol de poderes, cosa que no existe en la monarquía. En nuestros países, quien dice qué es lo que hay que hacer es el legislativo desde el instrumento que se llama ley. Quien dice cómo, dónde, cuándo, etcétera, hay que hacer lo que hay que hacer conforme con la ley. Lo hace el Ejecutivo con la palabra decreto. Y quien dice qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, se llama sentencia y lo hacen los jueces. Los jueces nunca pueden actuar preventivamente. Es un error de los juristas actuales creer que los jueces podemos hacer prevención. Siempre trabajamos a posterius. Nunca estamos en un prius. Siempre después. Y su juez me dice, no pase el semáforo en blanco, no tiene ninguna importancia. No pase el semáforo en blanco. Lo que interesa entonces es ver qué hacen estos jueces. Y ellos actúan mediante una palabra que se llama proceso. Que históricamente aparece en el derecho sajón, no en el derecho continental europeo. Y ese es el gran mal que yo veo en la Argentina. Debemos ser parientes con los mexicanos, ¿no? Yo tengo un derecho que es el derecho comercial es italiano, el derecho penal es alemán, el derecho civil es francés, el derecho procesal es español, el derecho constitucional es sajón. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero por Dios, así como no nos entendemos nunca ni nadie. Lo más desagradable, mi querido don José de Jesús, es estar en un congreso jurídico, gracias a Dios usted lo entiende por este medio, donde nadie discute porque nadie entiende lo que está diciendo el otro, cada uno se escucha, no escucha a los demás. Es un torneo de narcisismo jurídico. Las cosas no se discuten, don José. Y se pontifica. Y nadie recuerda que la palabra proceso, que es con la cual se manejan los jueces, que tienen todo el poder del mundo, apareció históricamente como un límite al poder. A ver de nuevo, porque esto no se dice nunca. Cuando la Inglaterra tiene un reino normando, el rey es un francés, es la casa Plantagenet, el rey es Ricardo Plantagenet, que se dedica a hacer cruzadas y deja en el trono a su hermano segundo, al segundón, al que no tenía herencia por segundón. Lo que pasa en la historia con el hombre de Juan sin tierra, y como todo tipo que no tenía tierra quería tenerla, y una maceta dejaron al pobre Juan. Entonces lo que hizo fue tomar impuestos de los varones sajones, que nos dan la tierra, de la gleba, de la tarde. Y dice la historia que fue muy feliz. Era un juez entretenido en muchas cosas, menos en reinar bien. Cuenta la historia que un día los varones sajones se unen y hacen una frase que repetida en el reclamo y el otorgamiento de los fueros de Aragón. Dice que dijeron, Majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual a vos, pero todos juntos valemos más que vos. Esto es una flor de revolución aristocrática, que nunca se vio como tal. Y le habrán dicho, o bajáis vuestros apetitos impositivos, o os bajamos a vos de un ondazo, porque lo que hace el rey es tener miedo. Cuando tiene miedo, lo que emite no una constitución, sino un pacto de convivencia entre el rey
los varones sajones, entre el vencedor y el pueblo vencido. Atención a esto. Es un otorgamiento de derechos. Vale la pena leerla, vale la pena leerla. Se mete con todos, con los huérfanos, con las viudas, se mete con todo el mundo. Pero en cuanto a los varones, le dice una cosa muy interesante. Yo que soy el que hace la ley, el rey, el dueño de la pelota, el que administra la ley, nunca más la aplicaré con ustedes. Y por tanto, para ustedes ser privados de la vida, de la libertad o de sus bienes, será menester que 25 pares de ustedes, pares, no pueblo, poetas con poetas, caballeros con caballeros, pares, por unanimidad, se lo quiten. Y para eso tendrán que tener un due process of law. Advierte que esto es una merma de poder. El juez abdica la tarea de juzgar. Que dé la ley y el decreto, pero nunca más la sentencia. La parte más importante del juego me deja de hacerla. Y de dejar que la hagan los propios varones. Con un due process of law. Mire, la Carta Magna ha sido escrita originalmente en latín. Usted la tiene, está en la Torre de Londres, el original. La hizo de su puño y letra el arzobispo de Canterbury. De ahí fue traducida al inglés viejo y ahora al inglés actual, y de ahí salió la versión que conocemos nosotros, que se conoce desde el año de 1850 y tanto, que es la época del constitucionalismo americano. Cuando la frase due process of law, due, DUE, es traducida, se coloca el sintagma debido proceso. Due process of law es el debido proceso de la ley. El debido proceso de la ley. Debido proceso. Y ahí nos llenamos la boca todos nosotros. Desde México para abajo, todos los países, salvo 2, ponen la cláusula y el derecho del debido proceso judicial. Son la Argentina y Chile. Chile no puso la palabra due process of law, puso un procedimiento racional y justo. Y la Argentina habló de la inviolabilidad de defensa del juicio. Todos sabemos que es la palabra inviolable, ¿no? Todos sabemos. Es invadir la esfera de libertad de alguien con el permiso previo para hacerlo. Y mi constituyente, yo como argentino tengo la suerte inmejorable de que mi constituyente no hablaba buen inglés. Cuando él llega a traducir la frase due process of law, no tiene que decir la palabra due, porque es debido, lo que ha permitido que mucha gente diga quién lo debe, quién es el deudor, en qué consiste la deuda. Pero también la palabra debido, busquen un diccionario cualquiera esta noche, significa merecido, ansiado, esperado. Y no supo qué ponerle, ¿no? Si ansiado o merecido. Entonces le evitó, pone la inviolabilidad de defensa. Con lo cual los argentinos somos unos privilegiados, porque es más fácil decir que es inviolable a definir el debido proceso. Y le hago un desafío a usted ahora, a la gente de su academia. Me tomo el trabajo de leer con mucho detenimiento este tema durante años. Y puedo afirmar, apostando a lo que fuere, que no hay ningún constitucionalista en América Latina, no hay ningún procesalista en América Latina, no hay ninguna corte de justicia, comenzando por la de México y terminando por la Argentina, que define en términos asertivos qué es el debido proceso. Ninguna lo hace. Lo desafío a definir qué es la esencia de la cosa, no que me fotografíe un concepto. Y definir significa poner fines. Límites. Yo voy a poner acá la palabra proceso, que la voy a brotelar, nada afuera, todo adentro. Y decir, esto que está acá, ¿qué es? Ontológicamente, ¿qué es? No me digan que
que no es proceso aquel en el cual se priva la defensa, no es aquel en que no, porque yo por definir negativamente puedo definir toda mi vida. Cuanto más puntos sea, más cosas puedo decir qué es lo que no es esto que tengo en la mano. Pero debo decirlo asertivamente, y eso no lo dice nadie. E intento decirlo yo. Históricamente nació como un límite al poder. Atención, y se aplica normativamente en Estados Unidos, después de la Revolución Francesa. La Constitución de los Estados Unidos, 2 años anterior a la Revolución Francesa, es una Constitución abierta. A la Revolución Francesa, ¿no? Es una Constitución abierta, modificable por ciertas mayorías de la legislatura común. Y 2 años después de la legislatura, es decir, cuando ya fueron tamizadas suficientemente en el mundo las ideas de libertad, legalidad y fraternidad, lo que hace la revolución, la Constitución americana es establecer la frase de la Carta Magna y decir que la tomamos todos, su Constitución es la mía. Nadie será privado de la vida, de la libertad y la propiedad sin el que. Pero pone cosas interesantes, ¿eh? El non bis in idem pone como cosa interesante que nadie te ha obligado a declarar en contra de sí mismo. Pone como cosa interesante que la sentencia debe ser fundada en ley anterior al hecho del proceso, el debido proceso legal. Esto se entiende. Si yo comprendo que el derecho sajuro es un derecho no legislado, es un derecho de equidad, que haya ley es muy importante en el derecho sajuro, cosa que no se dice habitualmente, porque no se estudia derecho comparado. Bueno, a ver, ¿cómo hago yo en una república para aplicar esto que es el due process law? Primeramente, si hay intercontrol de poderes, quiere decir que si al Ejecutivo no le gusta lo que hizo el legislador, lo veta. Si al Judicial no le gusta, lo declara inconstitucional. Si al Legislativo no le gusta a los dos, pues se enjuician. Está el entramado del intercontrol de poderes. ¿Y quién es el más controlador? El juez. No el presidente de la Corte, que ese figura, el que está en la trinchera, el que embarga, el que se mete en su casa, ese es el juez. El que tiene que tener las cosas que tienen que tener los jueces. Los demás confirman, no revocan. Y el juez de la primera instancia, el juez que tiene todas las facultades del mundo. Su código, la doctrina mexicana actual, insiste que quedan los más facultados. Igual que la doctrina americana de Perú, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Colombia, por Dios, qué código espantoso que tienen los colombianos. Basta hacer siempre juegos comparativos para darse cuenta que en Colombia el proceso no es una garantía. Y ahora pronuncio la palabra y tengo que decir algo importante de esto. Los constituyentes, cualquiera, mexicano o argentino, cuando no, utilizan 3 palabras, con distintos contenidos, por supuesto. Semánticamente, la declaración es una norma jurídica que no impone conductas, simplemente establece marcos de actuación. Por ejemplo, la Argentina es un país federal, la Argentina es una democracia republicana. La misma declaración va a tener después el contenido en la ley. La capacidad se adquiere hasta la edad. O, por ejemplo, la jurisdicción marítima del México son 200 millas marítimas contadas de esta cosa. Y bien lo miran, son normas puramente declarativas. En este marco, el constituyente va a instituir derechos. Y ahora sí,
reconoce u otorga un derecho a la vida, un derecho a la libertad, un derecho al tránsito, a la correspondencia, a lo que quiera. Pero para que el hombre de a pie, como yo, pueda ejercer sus derechos dentro del marco de esas declaraciones generales, el constituyente le brinda garantías, que son los medios pensados por el propio constituyente para que, insisto, el hombre común, el hombre ordinario, pueda defender y restricta la vigencia de sus derechos en el marco de las declaraciones de la Constitución. En mi Constitución será parecida a la suya, no la tengo presente en este momento, usted podrá cotejar después con lo que estoy diciendo. Hay 5 garantías. Una, el acceso a la justicia, que se hace mediante proceso. La segunda es el control de constitucionalidad, que se hace mediante proceso. El amparo, el habeas corpus, el habeas data. Los 3 procesos. Ustedes son los reyes del amparo en América Latina, son los inventores del amparo, y saben bien la importancia de esta garantía. ¿Qué sería de México si no tuviera el amparo mexicano? Pero si usted me deja a mí una exageración, como que procesalista que pretendo ser, le diría, mire, si usted me apura, y yo miro la esencia de las cosas, le diré que las garantías constitucionales son solamente una, el proceso. Si todas son procesos, tengo una sola garantía, el proceso. Por tanto, a mí el proceso me sirve para que alguien, un garantizador, me garantice el ejercicio de mis derechos dentro del marco de la Declaración de la Constitución. Y ese señor es nada menos que el juez de derecho. ¿Es el garantizador? ¿De qué? De mis derechos. Usted sabe que el movimiento constitucionalista del principio del siglo traspasado, un movimiento burgués. La Constitución argentina, por ejemplo, el máximo derecho que consagra es el derecho a la propiedad. Yo no tengo en mi Constitución un derecho a la vida. No tengo elegido un derecho a la libertad con mayúsculas. Tengo libertades minúsculas, caminar, pensar, intimidad, pero a la libertad con mayúsculas. A que yo me siento un hombre libre, que sea un hombre libre, que sea reconocido y aceptado como hombre libre. Yo no lo derecho. Que si lo tienen otras constituciones. Sí. En los últimos años, algunos países que han hecho una suerte de ranking de derechos constitucionales, con el simple método de insertarlos dentro de un orden en el texto constitucional. Por ejemplo, Nicaragua, paradojalmente Venezuela, Colombia, prima hermana. Título de los derechos de esta Constitución. Artículo 30, Colombia, por ejemplo. Esta Constitución reconoce el derecho a la vida. Que eso lo diga una Constitución tiene mucha importancia. Yo no la tengo. Usted me dirá, sí, pero usted tiene los pactos internacionales. Sí, yo tengo a nivel constitucional los pactos internacionales. Así es. Yo no conozco ningún juez que tenga la Constitución en su despacho, que los pactos internacionales. Pero usted es un juez del interior profundo de México que le muestra que a ver si tiene el Código Civil es de casualidad. Que tiene que estar en el texto de la ley, pero que usted la vea todos los días, que no se olvide. Mire, si la Constitución tuviera un derecho a la vida, tendría que prohibir la pena de muerte. Por razones obvias. La vida tendría un valor, cosa que no tiene el derecho civil actual, donde se habla del resarcimiento no por iure propio, sino iure hereditario.
no puede hablarse del aborto. Mira, hay países donde se es persona si se nace siendo viable. Hay países como el mío, donde se nace a partir de la concepción misma del sujeto humano. Si eso es así en la legislación normal, no puede hablarse de aborto. Según la concepción de la vida, en un lado o otro, la fusión va o no va. De la importancia de que esté el derecho metido ahí adentro, no la constitución. Igual pasa con la libertad. Yo no tengo este derecho. Estoy en cuarentena hace 82 días. Ayer he decretado mi libertad. He perdido ya casi 3 meses de mi vida, para mí todo un año. A esta altura de mi vida, perder un año es perder la mitad de mi vida. Decreté mi libertad, ¿no? No se soporta más esto. Sobre todo porque tengo derecho a decidir cómo me cuido y dónde me cuido. Nos estamos dejando cercenar la libertad todos los días, porque no tenemos la norma, la Constitución, y la gente puede mirar para otro lado. Un día charlando yo con el entonces fiscal general de Nicaragua, un viejito venerable, estamos hablando del orden de los derechos, ¿no? Y yo no sé qué crítica le habré hecho a la libertad después de la vida, y me dijo, es obvio, señor doctor, me dijo, porque la vida sin libertad no merece la pena de ser vivida. El que conoce las abyectas cárceles de América Latina sabe de lo que estoy hablando, señor, sabe de lo que estoy hablando. Pero atención a esto, si el primer derecho es la vida y el segundo la libertad, en estas constituciones el tercer derecho es el derecho al proceso. ¿Por qué es el derecho al proceso? Porque se supone que el proceso, los que acudimos al proceso somos siempre naturalmente desiguales. Gracias a Dios en esta vida somos todos desiguales. Grandes, chicos, gordos, flacos, lindos, feos, ricos, pobres. Pero cuando vamos al proceso, nos igualamos jurídicamente. Nunca realmente. Mire, el obrero es obrero y el patrón no es patrón, o antes, durante y después del proceso. El gordo es gordo y el flaco es flaco, antes, durante y después del proceso. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? De una igualdad jurídica, que es lo que consagra la Constitución. Igualdad ante la ley. Y esa igualdad, después la actúa mediante la regla procesal que se llama bilateralidad unificada. ¿Qué significa? Que todo lo que uno dice o hace, el pretendiente, es puesto en conocimiento del otro, el resistente, para que diga y haga lo que quiera. Y todo lo que el resistente dice o hace, es puesto en conocimiento del primero, para que diga y haga lo que quiera. Y se terminó. Esa es la igualdad jurídica ante la ley. Igualdad de chances, dicen los franceses. Igualdad de armas, dicen los españoles. ¿Y quién me da esa igualdad a mí? Si somos naturalmente desiguales, me la da el Código de Derecho. Hecha la aclaración de cuáles son los primeros 2 derechos que estas constituciones consagran, el de la vida y la libertad, y entienda que la vida sin la libertad no merece la pena de ser vivida, la importancia del tercer derecho es manifiesta, que es el derecho al proceso. El derecho al proceso aparece como un derecho fundamental, porque si en la vida somos todos naturalmente desiguales, parece que sería una notable hipocresía mantener esa desigualdad real de la vida de todos los días en el método creado precisamente para igualarnos. Un método que ha puesto límites al poder de la autoridad. Entonces tengo que decirle que yo en el proceso tengo necesariamente que igualarme con quien más desigual soy. Es decir, con quien puede quitarme los 2 máximos derechos, la vida y la libertad. Si esto es así, vida, libertad, proceso, es un orden absolutamente lógico, que se explica por sí solo y que hace entender la importancia del proceso en el mundo del derecho, particularmente en la República. El proceso entonces, y así nació, recuérdense esto que fue un límite al poder,
está dado en mi favor, en favor suyo, José, no en favor de los jueces. El proceso no es un método para que los jueces jueguen a hacer justicia o a buscar la verdad. O como imbelemente se dice que tiene por objeto buscar la verdad no le interesa el proceso. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero lo puedo demostrar acabadamente, tal vez no hoy. De vuelta, el proceso está a mi favor, es mi garantía. Y el proceso tiene que ser, el juez tiene que estar allí buscando de cuidarme en esa garantía. Y para eso tiene un montón de reglas. Un montón de reglas que va a dirigir el debate. Y va a solucionarlo, va a heterocomponerlo, va a fallarlo a la pretensión litigiosa, si es que no hay una autocomposición intermedia. Y eso para él tiene reglas precisas de juzgamiento. Miren, el pretor romano, cuando no veía clara una situación jurídica, tenía una fórmula que decía non liquet. Y el non liquet significa hoy el sobreseimiento. No lo veo claro. Entonces fallo diciendo que no puedo fallar. Que después el sobreseimiento tenga efecto de cosas juzgadas es otra historia, pero el sobreseimiento no falla. La absolución dice que soy inocente. El sobreseimiento no dice nada acerca de mi inocencia. Se me sobresee por muerte, se me sobresee por prescripción. No afirma ni mi inocencia ni mi culpa. Son palabras que no se utilizan adecuadamente en las legislaciones que algún día tendremos que hacer. El juez tiene entonces normas precisas para fallar. Si él tiene, perdón, cuando la ley le dice, quiere evitar el non-liquid, el Código Civil francés, al cual le tributamos todos los códigos americanos, dicen que los jueces no pueden dejar de fallar sobre pretexto de inexistencia o ignorancia de la ley. Por tanto, si yo no tengo ley, tengo que crearla para el efecto del caso. Si no la comprendo, tengo que interpretarla. Y con ese artículo del Código Civil francés, se solucionó una parte del non-liquid. Porque la otra parte es, no puedo fallar, no porque no tenga ley, sino porque no tengo hechos. Es decir, no tengo prueba acerca de los hechos. Y para esto, la normativa jurídica inteligentísima de quien hizo el proceso generó reglas de juzgamiento para los jueces. No reglas para que las partes sepan quién debe probar. Reglas para que los jueces sepan qué tienen que hacer cuando no hay prueba de los hechos por las partes. Y estas reglas se llaman reglas de la carga de la prueba. Si yo soy juez y tomo un expediente cualquiera, y tengo una confesión y 2 testimonios y un peritaje suficiente para yo convencerme de lo que fuere, fallo. Pero si no estoy convencido, por Margarita, de hecho, me pregunto, a ver, aquí, ¿quién debía probar según las reglas de la carga de la prueba? Fulano. ¿Lo probó? Gana el pleito. ¿No lo probó? Lo pierde. Esa es la regla de juzgamiento. Pero si aún así el juez tiene dudas, las reglas siguen. ¿Tiene dudas en lo penal? Solo al imputado. Eso se llama indubio pro reo. De tanta importancia en el mundo del derecho que los laboralistas eligieron indubio pro operari y los jueces de menores indubio pro minoribus y los jueces de familia indubio pro vigencia de la familia y la Corte Internacional de San José hoy indubio pro demandado. Por tanto, los jueces tienen muy claro cómo tienen que procesar y cómo tienen que fallar. Y sin embargo, se auto-otorgan mayores facultades probatorias con ese cuento de buscar la verdad. Yo creo que la verdad es un problema filosófico. La verdad correspondencia de Aristóteles no es un problema que no tienen los jueces. Y esto se maneja en los 2 sistemas que nos aquejan en América Latina. El sistema inquisitorial que nos viene de la España inquisitiva, de la España de los Reyes Católicos, de la Inquisición española, en la que el juez es el funcionario importantísimo.
y las partes son el objeto del proceso. Ni siquiera son personas, son el objeto. En su país, durante el mío, durante 50 años hemos dicho que el imputado penal es el objeto del proceso, no el sujeto principal, el objeto del proceso. Si este es el juez, está por encima de las partes. Y es exactamente al revés. El juez, importantísimo, tiene que ponerse debajo de las partes para ayudarlos a resolver su conflicto. No acá. Esto se llama publicización del proceso. Y no acá. Esto se llama romanización del proceso. Esto ha generado una angustiante grieta en América, que rige en toda América. Lo que los jueces han dado de llamarse activistas, buscadores de verdades, hacedores de justicia, probadores de oficio, buscadores del mantenimiento de una verdad real imposible de lograr, y aquellos que se llaman garantistas. La palabra garantismo se ha tomado en la Argentina a partir de un congreso en la ciudad de Azul. Lo toma la palabra del subtítulo de la obra de Derecho y Razón de Luigi Ferraioli, que se llama Hacia un garantismo penal. Hemos dicho, es un garantismo procesal. Esto no es un problema de Ferraioli, es un problema nuestro. Le hemos copiado el adjetivo a Ferraioli. Y tenemos jueces, como Zaffaroni, que entienden que el garantismo es una puerta giratoria colocada en la entrada de una comisaría para que el imputado entre y salga de golpe, el mismo envió. Y eso no es una injuria al movimiento garantista, ¿no? Y además es un movimiento de buena fe. Lo que el garantismo quiere es que la Constitución rija irrestrictamente para todos. La garantía del proceso es como el sol, sale para todos, precisamente aquellos que más lo necesitan, los procesados penales y los demandados civiles. Un método pacífico de debate, dialogal y argumentativo, en el cual dos personas que son naturalmente desiguales se igualan jurídicamente a los efectos de poder discutir y eventualmente ser resueltos por el juzgador. Los últimos años, el activismo judicial lo que ha querido es empoderar a los jueces, darle mayores poderes. Esto es actual, ¿eh? El empoderamiento ocurre con muchas cosas, con muchas categorías, con las cuales no me voy a meter ahora, pero los jueces tienen cada día más poderes. A tal punto, por ejemplo, que hemos llegado a cambiar el proceso, lo hemos eliminado con las llamadas medidas autosatisfactivas. Hemos generado una perversión ideológica que se llama cargas dinámicas probatorias, que hacen que quien tiene que ganar el pleito lo pierda o a la inversa por voluntad del juez. Es decir, lo dejan intrometer al juez dentro del proceso para que sentencie como quiere. Esto merece una pequeña explicación ya antes de terminar. El proceso está dirigido por la Constitución, es un método. Método que como tal tiene una meta. La meta se llama sentencia. La meta va a aplicar la norma de derecho común, la penal, la civil, la que fuere. Y allí entonces, si tiene dudas, absolverá, como lo dijo hace un rato. Pero el proceso está legislado en la Constitución. Es el método que hablamos de la inviolabilidad de la defensa. ¿Y cómo es fácil de violar la defensa en juicio? Pues haciendo que el juez tome partido. ¿Qué forma más fácil de violarla? Haciendo que el juez se convierta en parte. Es un antiguo refrán español que si el juez es mi acusador, yo solo me salvo si Dios es mi defensor y quiere hacer que puede salvar. ¿Sí, no? No. Diré a Blancanieves, estoy jodido, compañero. El juez tiene que mostrar su imparcialidad. Y la palabra imparcial no solamente no tiene interés directo ni indirecto, inmediato o no inmediato, sino también es no tener prejuicios respecto del tema.
y entender, y no hacer lo que hacen las partes. Es lo que don Niceto Alcalá, figura cumbre en el procesalismo mexicano, habló de la imparcialidad de los jueces. Los jueces no son parte y por tanto no pueden hacer las cosas de las partes. ¿Y qué hacen las partes? Abogan, demandan, introducen hechos, recurren. Pues es natural que digamos que los jueces no abogan, ni demandan, ni introducen hechos, ni recurren. Pero sigo la frase. Las partes prueban los hechos negados a sus autores. Por lo tanto, la lógica me dice que los jueces no pueden probar los hechos alegados por las partes. Y sin embargo los prueban. Y cuando eso hacen, dejan de ser jueces. Porque el Ejecutivo hace justicia distributiva, nos quita a todos para darle a uno. El juez hace justicia conmutativa, le quita a uno para darle al otro. Y esto es lo que no tenemos que hacer nunca, ¿no? Esto es una afrenta a la República, es una afrenta al derecho. Es lo que nos está pasando, la gente descree de nosotros. Usted y yo, don José, pertenecemos a una alegre gavilla de bandidos en los ojos de doña Rosa. La gente cree que es mejor el peor de los arreglos hasta algún día llegar a tener una sentencia, si es buena, mejor. Es decir, si estamos como estamos, no será porque los jueces están demasiado empoderados. Si vivimos una crisis recurrente que ya lleva 90 años y seguimos queriendo salir de ella haciendo lo mismo, más de lo mismo, dándole más poderes a los jueces y evitando el proceso que es un método de libertad, ¿no será que habrá que cambiar el método? ¿No será que lo que estamos haciendo mal es mantener nuestros juicios inquisitivos y a veces en sistemas indebidamente llamados acusatorios, los jueces con mentalidad inquisitiva siendo jueces de la Inquisición, y entonces prueban los dichos y alegan los hechos? Yo tengo un profesor en mi carrera que se para frente a los alumnos y haciendo un instante de silencio para captar la atención, le dice: rápido, dígame qué es preferible, ¿la meta o el método? El método es el proceso, la meta es la sentencia. ¿Qué es más importante, la meta o el método? Y tiene siempre la suerte inefable de que un tipo le levante la mano y le diga: la meta, doctor, la meta. Y cuando le dice esto, él pone una cara de cierto importante asco y mirándolo a los ojos le dice: ¿no será que usted le está copiando a Hitler en esto que usted me está contando? Porque si la meta es más importante que el método, a la postre tiene razón Maquiavelo. El fin justifica el medio. Y en un proceso republicano como el de México y la Argentina, en un país que tiene una juridicidad seria, con una historia jurídica importante, la literatura mexicana es importantísima, igual que la literatura argentina. ¿No será que tenemos que mirar hacia la Constitución para hacer derecho procesal? Los profesores de procesal constitucional, que es un invento glorioso de un argentino, invento espurio por otra parte, no se ocupan de este tema. Nos enseñan pavaditas, nos entretienen con cosas que no hacen a la esencia de lo que estoy diciendo, donde ponen en tela de juicio el sistema mismo, la vigencia del sistema, la credibilidad del sistema, la creencia del hombre en su sistema. Estamos en una crisis terminal. Yo me he pasado casi 60 años tratando de lograr esto. Y yo estoy seguro de no tener edad para ver lo que estoy postulando. Pero sigo insistiendo. Porque tengo una hija juez. Porque tengo un nieto que quiere ser abogado. Y espero que si yo insisto, alguien
tomará la idea, alguien la entenderá. Y alguien levantará esta bandera, que son las banderas de la libertad, que son las banderas de la República, que son las banderas de la Constitución. Entonces, si alguien las enarbola, tengo mucha confianza en la gente joven, la gente media es irrecuperable, la gente joven a quien me está escuchando, alguno que levante estas banderas, es posible, tal vez, quizás, que él logre lo que yo no pude lograr en mi vida, de hacer que mi nieto tenga un sistema de justicia del cual yo no pude ser partícipe durante toda mi vida. Don José, le agradezco el tiempo que me obsequió, esta modesta charla que estuve con ustedes, y tengo a su disposición. Al contrario, doctor Adolfo Alvarado Belloso, decirle, bueno, qué interesante, porque ese establecimiento de la limitación del poder, con esos artículos 39 y 41 de la Carta Magna de 1215, ahora esto que señala el doctor Alvarado Belloso como este empoderamiento de los jueces, pues es la causa de la crisis judicial. Y creo que en ocasiones sí se está generando este tema de la nomogénesis, y bueno, es importante hacer un análisis y después, si me permite, podamos hacer una buena mesa, como dice usted, de debate, que creo que sería muy valiosa, querido doctor, y no quiero que se me olvide de tantos alumnos y alumnos que tienen toda la región. Octavio Zufán, que es uno de los mejores defensores públicos interamericanos, me dice, salúdame al doctor Adolfo Alvarado Belloso. Qué importante es establecer esto, porque sí, lo mando a saludar Octavio Zufán, ahorita es uno de los más destacados defensores públicos en el sistema interamericano, querido doctor Adolfo Alvarado Belloso, y cómo de alguna manera este sistema acusatorio, o sea, lo que es el sistema acusatorio es parte elemental del sistema de la democracia, y hacia allá vamos, o sea, es cuestión nada más, pues, de reforzar, entender a profundidad el tema, y sí, como dice usted, o sea... y de insistir. Insistir, porque si surge como limitación, pues resulta paradójico que vaya a empoderar. Entonces, doctor Adolfo Alvarado Belloso, platicaré después con usted para ver eso de la mesa, porque viene el tema de una muy buena mesa de análisis con actores tan importantes como usted. Yo ya le hago la sugerencia a quien más esté, pues para que en ese análisis, ese debate, en esa dialéctica de la Comisión Jurídica podamos generar y seguir generando, sobre todo alguien como usted, pues que simple y sencillamente permea a nivel continental. Muchísimas gracias, querido doctor Adolfo Alvarado Belloso, por estar en esta fiesta de la Academia. Yo, la verdad, y los miembros de la Academia estamos muy contentos por su participación en este cierre de un congreso titánico de 125 conferencias. Muchísimas gracias por apoyarnos en el cierre. Sabe que le tengo aprecio, sabe que lo respeto altamente y que en la diferencia pues surgen cosas muy interesantes y este debate es excelente. Muchísimas gracias, querido doctor Adolfo Alvarado Belloso. A usted, señor, a usted, a sus órdenes, un fuerte abrazo y hasta siempre, ¿eh? Hasta siempre. Y para nosotros es un orgullo tenerlo como miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho.